Y hablando de la vida de los ciudadanos, nos acompaña a esta hora el señor ministro de Defensa, Iván Velázquez. Ministro, muy amable y qué gusto tenerlo en 6 AM. Buenos días para usted. Buenos días, Gustavo. Mucho gusto y muchas gracias por la llamada. Ministro, ¿qué está pasando hoy en el Catatumbo? ¿Qué noticia tiene usted? Y, por supuesto, la presencia de nuestras tropas en la región. Estamos, en primer lugar, en la protección de personas perseguidas por el ELN que han sido declarados objetivo para matarlas, las extracciones que se vienen desarrollando. En cuanto a desplazamientos que se han producido, poder acoger inclusive hasta en unidades militares para trasladarlos a albergues de manera que escapen igualmente a las acciones criminales del ELN, pero simultáneamente el incremento en la presencia del ejército y de la policía, el desarrollo de patrullajes en áreas rurales, de tener un mayor control sobre los cascos urbanos, el aseguramiento de la vía Cúcuta-Tibú por parte del ejército, la inserción de más de 400 hombres ahora, pero que se está definiendo para enviar más hombres a la región. Se encuentran actualmente más de 5.000 uniformados y el desarrollo de esas operaciones de control del territorio a cargo del ejército. Ministro, ¿cuál es el reporte de muertos que tienen ustedes en el ministerio si usted suma lo que está pasando en el Catatumbo y también lo que ha pasado en el Guaviare? Entiendo que ha sido muy difícil establecer cuántas personas han muerto en los últimos días. Del Guaviare teníamos reportados como cuerpos que llegaron 9, pero conocimiento, según las informaciones, de entre 20 y 25 muertos en la confrontación entre las dos fracciones de Iván Mordisco y de Calarcá. En el Catatumbo hay también en morgues cuerpos que se hayan llevado de 28, 30, se ha documentado de un número similar de muertos que no han sido trasladados. Hay informaciones de la gobernación que dice que podría ser de 80 muertos. Nosotros tenemos en estas documentaciones 58, pero ese es un proceso de verificación constante que se está adelantando. Ministro, ¿cómo se va a dar esta respuesta militar del ejército teniendo en cuenta que en el Catatumbo, pues todo lo que está pasando en el Catatumbo, teniendo en cuenta que el gobierno tiene un cese al fuego vigente con las disidencias del Frente 33, pero no lo tiene con el ELN? ¿Cómo se hace esa diferenciación para saber a quiénes combate y a quién no? En esto de la estructura 33 tendrán que hacerse a un lado. Aquí es una acción que tiene que desarrollarse con mucha efectividad de parte del ejército. Lo que se había planteado en las mesas de negociación de la georreferenciación de esas estructuras que están en la mesa de negociación, esa es ahora una necesidad para que no estén en medio tampoco de la confrontación sobre el supuesto de que efectivamente ellos continúan en el cese al fuego con el gobierno. Ministro, ¿usted cree que hay un verdadero diálogo de paz de parte del ELN? Del ELN no hay ningún propósito de paz, eso ha quedado suficientemente demostrado, y en estas acciones que ha desarrollado además contra firmantes de paz, contra líderes sociales, esto lo que muestra es que toda su voluntad es de muerte, de guerra, de destrucción.
Terrible, terrible, ministro, y muy doloroso para todos los colombianos. ¿Usted le quiere preguntar de un tema concreto al señor ministro Fraile? Sí, ministro, este fin de semana se hicieron varias críticas al gobierno, sobre todo a la cuenta de X de la presidencia, porque aparentemente publicó un mapa que decía secreto y lo que estaban diciendo era que pues, el gobierno casi que estaba revelando la estrategia de intervención en el Catatumbo. ¿Eso es así? ¿Ahí hubo algún riesgo? ¿Fue una equivocación? No, no. En esto no hay, en realidad no se estaba mostrando ningún secreto militar, no había en una situación de riesgo. Estos son mapas que maneja usualmente el ejército y en los que está en esos mapas, como se pudo advertir en las imágenes, la expresión secreto o ultrasecreto, pero que mostraba, por ejemplo, de posiciones de las organizaciones armadas o cómo fue que se desarrolló la operación de parte del ELN contra la estructura 33, cómo estaban dispuestos al norte y al sur de donde se encontraban los de la estructura 33. Entonces, no es que se haya puesto en peligro la seguridad nacional precisamente por eso. Señor ministro, muchas gracias y por supuesto seguimos con los ojos puestos en el Catatumbo y la respuesta contundente de nuestra fuerza pública. Muy amable y buen día para usted. Muchas gracias, igualmente.